Desde una óptica liberal podríamos considerar que estos estados son muy grandes, aún así son estados sustancialmente más pequeños que los estados europeos e incluso que Estados Unidos. Lo digo porque muchas veces se dice, no, es que España tiene un peso del Estado sobre el PIB menor que la media europea. Sí, ¿y qué? Es que la media europea es un club de atracadores profesionales. Entonces, tener una media... Tener un Estado que pesa algo menos que un club de mafiosos expropiadores, pues sí, nuestro Estado no ha sido capaz de llegar a ese extremo todavía, pero no te compares con ese club. Compárate con lo que podrías tener o con otros países que han restringido un poco la voracidad tributaria. Entonces, incluso dentro de Europa tenemos un país como Suiza, que no sé si por casualidad o no, yo creo que más bien no, es el país más próspero dentro de Europa, que tiene un Estado que pesa el 33% del PIB, que ya es bastante, pero es que estamos hablando de entre 10 y 15 puntos menos que el resto de Europa. Y luego tenemos Hong Kong o Corea del Sur, 28% del PIB, Chile, que quizás sea el más pobre dentro de esta clasificación, pero bueno, 26% del PIB, Taiwán, 16% del PIB, y Singapur, el país más rico del mundo, 15% del PIB. Y son capaces además de funcionar, porque uno podría decir, oye, pues más o menos se apañan, no es que tengan resultados espectaculares, pero más o menos funcionan. Bueno, es que solo con eso ya serían preferibles, porque estamos diciendo que el Estado, para recaudar 30 puntos de PIB, está violentando la propiedad privada de los ciudadanos. Por tanto, si te ahorras, si eres capaz de evitar un atraco tan masivo como ese y funcionar más o menos igual que otros estados que atracan mucho más, pues será preferible el estado que atraca menos. Pero es que además funciona mejor. Son mucho más prósperos y los propios servicios públicos que proporcionan esos estados son mucho más eficientes. En parte a lo mejor se debe a sus sociedades, pero en parte también porque un estado que intenta hacerlo todo, por necesidad, tenderá a hacerlo todo mal. Porque no es posible, ni tampoco una empresa, una empresa que lo intentara hacer absolutamente todo, sería una empresa deficiente que sería barrida por la competencia, porque surgirían otras empresas enfocadas en hacer solo una cosa, que la harían mejor, y el cliente, el consumidor, escogería esas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no puede haber competencia, porque aquí no se deja al ciudadano que se desvincule de un Estado y se vincule a otras organizaciones que proporcionan esos mismos servicios. El ciudadano es un consumidor cautivo de lo que proporciona el Estado de manera muy ineficiente y cara. Y lo toma o lo toma, porque ni siquiera lo puede dejar. Entonces, si hay hoy en día estados mucho más pequeños, que funcionan mucho mejor, incluso desde la óptica del propio Estado, con burocracias mucho más eficientes y servicios públicos mucho menores, ¿cuál es la lógica de mantener, de perpetuar estados hipertrofiados? Pues la lógica no es la de la conveniencia, no es la lógica del bienestar de la población, es la lógica del bienestar del Estado. Porque en nuestras sociedades tenemos una burocracia gigantesca que vive y se reproduce de parasitar a la población. Entonces, si tú tienes un parásito tan grande y tan enquistado, obviamente el parásito no se va a querer quitar, no se va a querer ir. Al contrario, lo que va a intentar es crear colonias cada vez mayores. Y eso es lo que está haciendo el Estado y por eso la necesidad de luchar contra ese parásito que te está chupando la sangre. Después de un ataque terrorista, el gobierno tomó nuestro derecho a la privacidad. Declararon que podían espiarnos con nuestros dispositivos. Pero solo usaron esto durante una crisis, ¿no? ¡Oh, no! ¡Aún lo están haciendo! Y durante una pandemia viral, el gobierno tomó muchas otras libertades. Ordenó a las iglesias no reunirse y obligó a las empresas a cerrar. Muchos nunca volvieron a abrir. Cierre permanente. El gobierno de su época es 5 veces más grande de lo que era cuando yo tenía tu edad. Y con cada crisis la gente se asusta, entrega sus libertades y el Leviatán se hace más grande. ¿No se supone que los gobiernos sirven al pueblo? Seguro. Pero un monstruo así no tiene por qué servirte si no quiere. El viernes asistí a la presentación del libro de Javier Milei en Madrid y, amén de hacernos conscientes de la enormidad del desastre económico y social provocado por décadas de socialismo en Argentina, los datos de pobreza, desempleo, inflación, déficit o deuda producen escalofríos, contó una anécdota que es extrapolable a nuestro país. Cuando el kirchnerismo impuso la limitación de los precios, mandó a los sindicatos a emplear la violencia para hacer cumplir la ley a los tenderos que se negaban a vender en pérdidas. La derecha argentina, en la oposición, lo rechazó, pero no por el hecho en sí, sino porque consideraba que quien tenía que violentar a los vendedores era la policía, institucionalizando así la atrocidad. A mí me retrotrajo a la pandemia, cuando el gobierno imponía a los ciudadanos todo tipo de restricciones arbitrarias de derechos que rechazaban los tribunales y al Partido Popular no se le ocurrió otra cosa que proponer una ley de pandemias para que pudieran adoptarse sin necesidad de aval judicial. Para que vean hasta qué punto somos naciones hermanas. No solo provocan sonrojo, sino que evidencian que han renunciado al análisis de la realidad y se han subido al carro del eslogan socialista. Porque todos parten de que Milei es un ultraderechista o incluso fascista, lo que demuestra que ni tan siquiera se han molestado en escucharlo. Milei es libertario y como tal predica la primacía del individuo por encima de la del Estado, algo incompatible con
ese autoritarismo que le imputan y que se sustenta en la omnipresencia estatal y su uso como aparato represivo. Con este panorama no nos queda más que asumir que España tiene que tocar fondo para que sus ciudadanos despierten y a lo mejor ni así. ¿Cómo lo reviertes? Pues desde luego no es algo que pueda hacerse de manera inmediata, pero que sí tiene que ir haciéndose de manera transicional a lo largo del tiempo. Por eso el Estado ha sido hasta cierto punto tan inteligente a la hora de crecer y crecer por esta vía, por la vía de volver a la sociedad cada vez más dependiente de la redistribución estatal para que esa población no sea autónoma. Esto, por cierto, uno de los inventores del estado de bienestar moderno fue el canciller alemán Otto von Bismarck, prusiano. Y en sus memorias, bueno, unas memorias que le escribe un periodista afín, es decir, no un periodista crítico, ese periodista afín cuenta que hablando con Bismarck le explicó que él crea el sistema público de pensiones para volver a la población trabajadora dependiente del Estado, para que los trabajadores no se insubordinen al Estado. Una reducción del tamaño del Estado del 50% del PIB al 10% del PIB es una reducción de aproximadamente el 80%. Estábamos pagando, el trabajador mediano, 13.500 euros en impuestos. Una rebaja del 80%, que además podría incluso ser superior, porque a poco que haya una cierta progresividad, y si tenemos tipos muy bajos, yo tampoco soy especialmente opuesto a que haya una cierta progresividad, claro, lo que ya la progresividad, cuando se convierte en excusa para una confiscación radical, pues sí, porque claro, pero no, es que a partir de 60.000 euros, tipo marginal del 47 o del 50%, bueno, entonces ya es directamente confundir progresividad con atraco a mano armada, ¿no? Entonces, si estamos hablando de tipos del 5, del 7, Singapur tiene un tipo impositivo sobre el IRPF progresivo. Claro, el tipo marginal máximo no sé si es el 10 o el 12. Entonces, una rebaja del 80%, que para el trabajador mediano podría ser incluso mayor, significa que su renta disponible para atender el pago de todos esos servicios que dejaría de proporcionar el Estado, pues se incrementaría en 10.000, 11.000 euros anuales por cada trabajador mediano. Que claro, si en un hogar hay 2 trabajadores medianos, estamos hablando de 20.000, 22.000 euros extra. Con ese dinero extra no podemos hacer frente a pagar la educación, a pagar la sanidad, a ahorrar para las pensiones, cuando en muchos casos la sociedad española ya lo está haciendo con esta carga fiscal porque intenta escapar de los pésimos servicios que proporciona el Estado. Sabéis que en España el gobierno quita a cualquier persona aproximadamente el 70% de lo que gana. El otro día dijo Garamendi que sería bueno que los trabajadores ingresaran las cuotas de la seguridad social que les paga la empresa directamente para que sepan lo que cuesta. Y es que es cierto, o sea, a ti te paga tu empresa 2.000 euros y directamente Hacienda quita el 37% de cuotas a la seguridad social, contingencias comunes, etcétera, etcétera, etcétera. 37%. Ahí es nada, estamos hablando de que ya te quitan de 2.740 euros. Pero luego normalmente te van a retener a cerca de un 20% o algo más, un 25%, depende de lo que ganes, con lo cual ya te están quitando más de la mitad de tu sueldo cuando tú lo recibes. Así que si tú tienes un empresario que te paga 2.000, vas a recibir aproximadamente 1.000 o 1.000 y poco. Depende de lo que... Bueno, si ganas 2.000, igual 1.100 y pico, depende, 1.200 quizá con suerte, ¿no? Si ganas 3.000 sí que te van a quitar prácticamente la mitad. El tema es que luego tú vas a comprarte un coche y tienes que pagar 21% de IVA, con lo cual te están cobrando sobre lo que te dejan el 21%, pero luego tienes que pagar también el impuesto de matriculación por ese vehículo, con lo cual ya estás pagando muchísimos impuestos por el mero hecho de adquirir un bien. Y eso, hablo de un coche con cualquier cosa, que luego cuando echas gasolina vas a pagar más de la mitad de impuestos. Hidrocarburos, ya sabéis, más de la mitad de la gasolina es impuesto, es decir, de la mitad que te dejan, luego te vienen a cobrar otro 20 y tantos % de impuestos, hagas lo que hagas. O ya no digo, pues bueno, todas las tasas que te cobran por casi todo. Esto es como el tema de la vivienda, ¿no? Dice, la vivienda es cara, y ya voy a lo mío, ¿eh? La vivienda es cara, claro. Primero, hacéis que solamente se pueda construir, hablo de los políticos, donde vosotros decís, con lo cual se limita muchísimo el suelo urbanizable. Los ayuntamientos deciden, se llevan el dinero. Esto se hace por comisiones, por detrás, ya lo sabéis, el dinero que se ha movido en comisiones, cualquiera que está metido en esto lo sabe, para que un suelo sea urbanizable o no. Bueno, ahí sacan muchísimo dinero los ayuntamientos. ¿Quiero construir ahí? No, para que sea urbanizable el suelo. Entonces no puedes construir, es urbanizable, carísimo. Después, quiero construir, licencia, a pagar licencias, sí. Tú vas a comprar la casa, a pagar IVA, si es nueva, ITP, si no es nueva, actos jurídicos documentados, que también hay que pagar. Claro que se encarece la vivienda, ¿cómo no se va a encarecer la vivienda? Y luego vienen los políticos a hacerlo de siempre. Ellos crean el problema y luego vienen, ahora viene Pedro Sánchez, ¿no?, a mostrarse como la solución al problema que ellos mismos han creado. Y eso es lo que hacen los políticos, crear problemas, para luego ellos decir que son los que solucionan los problemas. Es que es tremendo lo de los políticos. Informe de la AIREF en el que se estiman los efectos de la última reforma de las pensiones perpetrada por el gobierno de PSOE-Podemos. En este gráfico se calcula qué porcentaje de los ingresos de un trabajador terminan siendo arrebatados por el Estado, ya sea en concepto de IRPF o de cotizaciones sociales. Y lo que vemos es que a partir de unos ingresos de 20.000 euros, la cuña tributaria sobre los ingresos de los trabajadores solo por IRPF y cotizaciones sociales se ubica por encima del 50%. Y ya para ingresos entre 60.000 y 70.000 euros anuales superaría el 60%. Por tanto, el 47% del que hablaba Infoblogger todavía se queda corto para la inmensa mayoría de la población española.
Y eso que en este gráfico la IREF no está contemplando los otros muchos impuestos que también pagan los trabajadores. Sin ir demasiado lejos, el IVA. Cada vez que quieran consumir una parte del sueldo que les queda después de todo este expolio, aún han de pagar el 4, el 10 o el 21% sobre el precio de lo que están comprando. Y tampoco pensemos que esto termine en el IVA. En un vídeo de hace ya bastante tiempo repasé todos y cada uno de los impuestos que hay en España. Y la lista no es precisamente corta. Cuidado, no estoy diciendo que el Estado nos quite todo este dinero absolutamente a cambio de nada. Obviamente, el Estado, con el dinero que nos quita, paga, entre otras cosas, educación, sanidad, pensiones, carreteras, etc. No paga solo eso, pero también paga eso. Por tanto, es un expolio que tiene algún tipo de contrapartida. Solo faltaría que no lo tuviera. Mi argumento no es que sea una pérdida absolutamente neta. Mi argumento es que si el Estado no nos quitara todo el dineral que nos está quitando, podríamos administrarlo por nosotros mismos para contratar la educación, la sanidad, las pensiones, las carreteras y cualesquiera otros servicios que nosotros queramos porque se adapten a nuestras necesidades y no que los políticos quieran porque se adapten a las suyas y a las que ellos nos quieren imponer a nosotros. Impuestos para 2025 para el común de los mortales. ¿Que vuelven o que son nuevos? Allá vamos. El IVA, del 2 al 4% del aceite de oliva. Del pan, harina, leche, huevos, fruta, verdura y hortalizas, del 2 al 4. Pasta y aceite de semillas, girasol y soja, del 5 al 7,5. Tranquilos, lo pagarán los ricos. La luz, vuelve el IVA del 10 al 21%. Aunque el precio en el mercado mayorista supere los 45 euros megavatio hora. Porque, como todo el mundo sabe, el IVA al 21% es para los bienes de lujo y la luz es un lujo, o al menos debe serlo si tiene ese IVA. Bienvenida a la tasa de basuras, nueva tasa para todos los hogares entre 165 y 200 euros al año. Además de nuevo impuesto para los cigarrillos electrónicos y el fin de la deducción en el IRPF del 15% del valor de compra del vehículo para los coches eléctricos. Impuestos, impuestos, impuestos. Y para aquel que me vaya a decir, no suben, solo están volviendo a como estaban antes. Perdóname un momento. ¿Cómo es posible que esos impuestos, que son temporales, sigan a perpetuidad y aquellos que tienen rebajas temporales siempre vuelvan a su ser? Pero esos antiguos impuestos temporales no desaparecen, ¿eh? Siguen ahí. Por cierto, una subida temporal fue el IVA al 21%. ¿Vale? Hecha por el vampiro Montoro, por si alguien tuviera alguna duda. Ahora yo os digo, con lo que vamos a pagar de más en 2025, teniendo en cuenta que 2024 ha tenido recaudación récord, fijaros a ver si los servicios que recibís mejoran en la misma medida. O igual no. Por mucho que se busque criminalizar a los que se van y demás, es irrelevante para el Estado español. Es decir, las críticas que se lanzan contra los youtubers que se marchan a Andorra es más una forma de generar sumisión fiscal ante el Estado español que una denuncia de una problemática que tenga el Estado de, oiga, me estoy quedando sin recursos porque aquí la gente se me está yendo. Ojalá fuera así, porque entonces el Estado se tendría que apretar el cinturón, pero no es así. Es, ya digo, una forma de disciplinar a los demás y decir, como se os ocurra marcharos o como se os ocurra buscar minimizar por otras vías la carga fiscal que pagáis, sois malas personas, sois malos ciudadanos, sois insolidarios con los vuestros y si sois una personalidad destacada, como queremos generar conciencia fiscal, te vamos a machacar y te vamos a expulsar del espacio público. Pero, ya digo, aunque en el caso de Andorra está bien y mejor que exista, desde luego, a que no lo haga, aunque ahí el daño que le está haciendo al Estado español creo que no es especialmente significativo, sí hay otros casos que quizá no son tan visibles a corto plazo, pero donde sí se está generando daño. Si leéis el informe Draghi, que se publicó hace 2 meses, la queja fundamental del informe Draghi es Europa se ha quedado atrás, Europa está viendo su productividad estancada durante 2 décadas, porque las empresas que se empiezan a crear dentro de Europa, cuando llega un momento de crecimiento, ya no pueden seguir creciendo por las regulaciones que las machacan y las destrozan, no pueden captar capital en Europa y se terminan yendo a Estados Unidos, donde el entorno regulatorio es algo más favorable, donde la captación de capitales es más sencilla y, por tanto, grandes empresas que podrían ser europeas terminan siendo estadounidenses. Bueno, eso es un voto con los pies, es un voto empresarial con los pies. Y es un reconocimiento desde la propia oligarquía estatal de que ese voto con los pies les está dañando, de que nuestras sociedades se han quedado estancadas. Y es un llamamiento a replantearse algo, lo que han venido haciendo durante los últimos 20 años, de machacar internamente a sus ciudadanos. Además, esto es muy interesante que comentas lo de la envidia, porque yo es algo que alguna vez he comentado, de decir, no sé por qué la gente se queja de que los ricos gasten mucho dinero cuando es la mayor forma de redistribución de la riqueza que puede existir. O sea, que un rico vaya a un restaurante y se gaste 1000 veces el valor de una comida, es bueno porque está generando un montón de empleos alrededor y está redistribuyendo la riqueza de ese rico que está pagando muchísimo más por ese plato que quiere, y hay mucha gente alrededor que está viviendo de ello. Es como el hecho de que se compre un Lamborghini solo con lo que paga de IVA. Tío, o sea, creo que no son conscientes de lo que se recauda de ahí, más el impuesto de matriculación, más toda la gente que ha trabajado en ese concesionario y todo ese proceso que hay de creación de ese producto. O sea, creo que no son conscientes de lo que hay detrás. O sea, y la cantidad de cosas que se generan a nivel de valor cuando un rico quiere algo de rico, una gilipollez de rico. De decir, pues mira, quiero que me hagan este chuletón con un show de fuego, lo que sea, que sí, que es una vergüenza una cuenta de 10.000 euros por una cena. Pero ¿cuánta gente va a poder vivir de esa cuenta de 10.000 euros? ¿Prefieres que el rico se vaya al McDonald's, de verdad, y se quede ese dinero para sí mismo? Es que es estúpido. O sea, es algo que, como tú bien dices, se fundamenta en la envidia. Es decir, no quiero que esta persona pueda hacer esto. No, y además es que se creen que, imagínate, te gastas 10.000 euros
A o B, perfecto, y se creen que se lo queda todo el empresario dueño del local. Claro. Oiga, vamos a ver, de esos 10.000 euros, impuestos. Total. Tienes que pagar a los empleados, la seguridad social de los empleados. Al final, ¿qué le quedará al empresario? ¿1.000? Con todo lo que te quitan. Sí. Mira, yo hice un cálculo. Es decir, tú coges y dices, a ver, con todos los impuestos, Comunidad Valenciana pagas un 54%. Digo, a ver, yo quiero estar con mi mujer, con mi hijo cuando nazca, que ya ha nacido. ¿Qué hago? Para yo ganar una cantidad, y no te hablo desmesurada, a mí el dinero no me mueve, pero yo quiero estar con mi familia. Sí, ¿Cuántos días tengo que trabajar para poder ganar lo suficiente como para estar tranquilo, poder ahorrar tanto? Y en Andorra hice un cálculo sencillo. Menos de la mitad. Ya ves. Y entonces dije, vale, me voy porque soy, imagínate, atacando lo que dicen, el avaro, no sé qué, el empresario. No, me voy porque prefiero tener tiempo libre con mi familia, a ganar lo mismo. Fíjate, es que los impuestos no entendemos que las profesiones que nos dedicamos a intercambiar tiempo por dinero es nuestra vida. Y somos esclavos por los impuestos. A mí me ha devuelto la mitad de mi vida que ahora puedo dedicar a mi familia. Y nadie me tiene que robar esa libertad. Pero yo creo que la gente se daría cuenta realmente de lo que está pagando de impuestos si ingresara el bruto de su nómina y trimestralmente tuviera que él pagar al Estado. Ahí se va a dar cuenta la gente de lo que cobre y de lo que cuesta un salario. Porque muchas veces se habla de un empresario que solamente gana 1.200 euros. ¿Cuánto tiene que pagar la empresa para que tú ganes 1.200 euros? Y para que ganes 2.000 y para que ganes 3.000, porque además van subiendo los costos según vas ganando más. Y no proporcionalmente, según vas subiendo exponencialmente. Entonces, si eso pasara, la gente se echaría a la calle, seguro. Si resulta que un trabajador que cobra 1.200 euros, le das el bruto que ronda los 2.000 euros y trimestralmente tiene que pagar 2.400 euros, que son los 800 euros de diferencia al mes, es cuando la gente se daría cuenta realmente de lo que está pagando, porque no solamente paga su nómina, paga el impuesto de cada compra que haga, en la vivienda no solamente paga sino el que compra, sino el que vende, cualquier cosa que contrata, al final, lo que realmente está usando, que no es para impuestos, es menos del 70%, es menos del 30%, es un 70% de impuestos, esto es una realidad. Un trabajador con un salario mediano de 22.400 euros, que en realidad debería ser un salario de casi 30.000 euros, le queda un salario neto, limpio de impuestos, de 15.800 euros. Es decir, prácticamente la mitad de su remuneración la está absorbiendo el Estado. Pero esos 30.000 euros ni siquiera los llega a ver, ni siquiera los llega a considerar suyos. Y cuando le planteas a alguien que en realidad sí son suyos, se llega a ofender. Como diciendo, no, esto lo paga el empresario, no lo pago yo. Bueno, es una forma de autoengañarte para a lo mejor no sentir que te están atracando de una manera tan vil, pero sí, en el fondo lo pagas tú. El gobierno también te quita una parte desproporcionada. Una persona que gana el salario mínimo de IVA paga al año un 12,4%, 1.968 euros. De impuestos especiales, 317. De IBI, 260. Cotizaciones a cargo del trabajador, 1.027 euros. Cotizaciones sociales a cargo de la empresa, que sí, son parte de tu salario y sí, son impuestos que te están cobrando a ti. Y son 4.839 euros. En total, una persona que ahora mismo gana el salario mínimo en España, sin contar el IRPF, estaría pagando de impuestos 8.411 euros anuales. Un 52,9%. Bueno, pues esta idea de que alguien que cobre el salario Le están mínimo desmontando a Chocobollo, chicos. Le desmontan. Esto no solo se dice en la profundidad de las redes, también se escucha en el Congreso. ¿De la mano de quién? Bueno, pues no hay sorpresa. De Vox. Excelente idea del presidente de la COE, Antonio Garamendi. En concreto, el presidente de la COE propone que los trabajadores reciban su nómina mensual completa y que sean ellos mismos quienes ingresen sus cotizaciones a la seguridad social. Y es que actualmente un trabajador que genera un valor añadido para la empresa y que tiene un coste para la empresa de, por ejemplo, 2.000 euros mensuales, termina recibiendo como salario neto en su cuenta bancaria menos de 1.300 euros mensuales, lo cual genera la falsa percepción, la falsa sensación entre muchos trabajadores que el salario que realmente perciben por parte de la empresa es apenas 1.200 o 1.300 euros mensuales, cuando hay una tajada muy importante, muy considerable, entre 700 y 800 euros mensuales sobre ese coste laboral de 2.000 euros mensuales, que es apropiado ya sea a través de retenciones sobre el IRPF o ya sea a través de cotizaciones sociales, es apropiado por el Estado. La propuesta de Garamendi serviría, por tanto, para aportar transparencia tributaria al sistema fiscal español, es decir, que los ciudadanos fueran conscientes de cuál es el coste real que les suponen los servicios públicos que aparentemente reciben de manera gratuita por parte del Estado. Para que un ciudadano pueda valorar juiciosamente si le compensa el estado hipertrofiado que padecemos, ha de ser consciente de cuáles son los beneficios, los servicios y transferencias del Estado que recibe y cuáles son, ciertamente, los costes que está soportando. Es decir, todos los impuestos, todas las exacciones a las que es sometido por parte de ese Estado para proporcionar esos servicios y para entregarle esas transferencias. Si el Estado solo visibiliza la parte de los beneficios, pero oculta opacamente la parte de los costes, la decisión de cada ciudadano estará enteramente sesgada por la manipulación gubernamental. El trabajador tendrá la falsa percepción de que estará recibiendo del Estado mucho más de lo que le está entregando al Estado. Y cuando hablo de transparentar lo que el Estado le cuesta a cada trabajador, no me estoy refiriendo solamente a la cantidad de dinero que directamente le arrebata a través de exacciones, de pagos coactivos de todo tipo el Estado a ese trabajador, sino también del coste de oportunidad
de no disponer de ese dinero que le ha arrebatado el Estado. ¿Y por qué Bustinduy o por qué Yolanda Díaz no quieren que al trabajador se le entregue la cotización que paga el empresario en su nombre? Pues porque no quieren que el trabajador sea consciente de todo lo que le está pagando al Estado. ¿Y por qué no quieren que sea consciente de todo aquello que le está pagando al Estado? Porque no quieren un trabajador informado y consciente. No vaya a ser que ese trabajador informado y consciente reclame pagar un poco menos al Estado justamente porque juzgue que ya está pagando demasiado. Quieren un trabajador adormilado, anestesiado y zombificado frente al parasitismo estatal que ellos están perpetrando como ministros del gobierno de España. Es decir, estos señores son los brazos ejecutores del parasitismo estatal y defienden el parasitismo estatal en contra de la clase trabajadora a la que dicen defender. Y precisamente para que esa clase trabajadora no se enfrente, no oponga resistencia al parasitismo estatal que ellos promueven, no quieren que esa clase trabajadora esté informada de toda la magnitud de ese parasitismo estatal. Que hayamos asumido esta esclavitud moderna de trabajar la mitad del año para pagar al burócrata de turno es desde luego un claro síntoma de una sociedad que ha dejado de tener ilusión y alegría por vivir. Y vivir implica cosas buenas y también cosas malas. La incertidumbre es propia de la libertad. Cuando uno es libre, digamos que no sabe muy bien hacia dónde va. La vida del esclavo era muy clara. Sabía perfectamente cómo iban a ser el resto de sus días. Una persona libre no. Hoy puede estar haciendo una cosa, fracasar y se pone a hacer otra. Pero eso implica una sociedad vibrante, una sociedad con ganas de comerse el mundo. Y desgraciadamente no es lo que tenemos aquí. Y los datos económicos que estamos viviendo en España lo que nos demuestran es que los ciudadanos españoles cada vez somos más pobres. Como la pobreza constituye una emergencia social, parece que casi cualquier cosa que haga el Estado en contra de la pobreza está socialmente legitimado. Y si el Estado quiere conquistar parcelas adicionales de nuestras libertades, solo tiene que justificar esa invasión apelando a que la hace para luchar contra la pobreza. Por eso en 2014, en 2015 o en 2016, PSOE y Podemos apelaban a la necesidad de que llegaran al gobierno para acabar con la pobreza. Por eso, durante la pandemia, se multiplicó el tamaño del Estado con aquello del escudo social, que no quede nadie atrás, y por eso, hoy, a pesar de haber fracasado estrepitosamente, ocultan, minimizan, le quitan hierro a estos datos que ponen de manifiesto una situación, ahora sí, cada vez más alarmante de la pobreza en España. Una cosa, el mundo es así. Es una lucha de gente que tiene cierto poder, han usurpado las instituciones públicas, tienen el monopolio de la violencia. El otro día vi una historia que compartiste y dije, pobre hombre, todas las cartas de Hacienda que había recibido. Sí. Eso no es un ataque del poder. Yo no he visto tantas cartas juntas en mi vida en un periodo tan corto de tiempo. Han ido a por ti con ese medio. Yo tengo que decirte que uno de los momentos de más tranquilidad que tiene en mi vida es cuando pasaron 4 años en Andorra, porque ya fue como... Ya está. A partir de ahora... Ya todo lo que han hecho, lo único que pueden hacer es discutirme que vivo en Andorra. Pero bueno, eso se puede demostrar de una manera muy sencilla. Pero yo esto se lo comento a mucha gente que vive en Andorra. A mí me ha pasado, pero probablemente cuando lleves 2 añitos te vaya a negar ciertas cartas de Hacienda que asustan mucho. Por eso yo incentivo a la gente a que cuando empiecen a ganar dinero de verdad, si tienen pensado irse, que se vayan. Porque cuanto más años pases en España, más van a buscar, más daño van a querer hacer, porque hay más cantidad de dinero en la cual rebuscar, y más difícil va a ser para ti probablemente esa defensa, porque claro, es mucho más complejo, y en muchos casos te debaten cosas muy subjetivas, como yo considero que esto es deducible, considero que esto no es deducible. Y es muy subjetivo. O sea, para mí ese hotel era deducible, para Hacienda no. Pero claro, ¿quién pone el criterio? No, el inspector es juez y verdugo. Totalmente. A la vez, convéncele. Si está incentivado a que no sea así. Y además que en el momento que te inician una inspección tú ya has perdido, porque coste de asesor y demás, o sea, no vas a ganar, nadie te va a devolver esas costas. O sea, ni el tiempo, ni la preocupación, ni las noches sin dormir. A mí lo que más me jodía es que me levantaran por la mañana con una carta, en plan de... Yo ya oía el timbre y digo, madre mía, ya es el cartero con una carta de Hacienda. ¿Y llegaban aquí? Sí. Es una cosa increíble todo esto. Pero bueno, que al final yo creo que lo que está ocurriendo es que el levantar precisamente la voz frente a todo esto está llevando a una situación que todavía no ha llegado, pero yo siempre digo que llegará en algún momento, en el que la gente no va a tener nada que perder, y en el momento que no haya nada que perder es cuando se va a liar. Tú eres el caballo de Troya de una ventana de Overton maravillosa para recuperar, ojalá, lo normal, ojalá, el sentido común. Pero tú has tenido que ser ese caballo. Has tenido que ser la persona que está recibiendo todas las flechas para que otros, como por ejemplo yo, estar aquí sentado hoy, que al final asusta. Porque te da miedo, oye. Si tú eres dependiente económicamente de ciertas empresas, las empresas son muy asustadizas. Totalmente. Una empresa, si tú... Ya te digo que tampoco es que vayamos por aquí criticando a gente con banderas a por todas. No, simplemente un pensamiento normal de, oye, yo quiero prosperar, quiero trabajar, ganar mi dinero, ahorrar y dejar un futuro mejor para mis hijos. Eso es muy Acabo de decir en una frase elementos fascistas. Sí. Claro, todos ellos son fascistas. Oye, quiero tener hijos. Hombre, va, miserable. No, oye, quiero ahorrar. ¿Cómo ahorrar? No se puede. Pues oye, yo creo que es lógico, es muy normal, pues ya es un ataque. Y como digo, ningún Estado es justificable, es legitimable. Ninguna magnitud del Estado. Pero desde luego, lo que no debería hacerse de ninguna manera es legitimar aquello que puede no ser. Y aquí puede no ser viablemente, políticamente de manera viable, pues el 90-95% del Estado actual.
Sí, sí. O sea, hay una gran diferencia de lo que es a lo que debería ser. Y por cierto, claro, uno puede decir, bueno, pero esto es un escenario de ciencia ficción, ¿no? Porque un Estado que pese tan poco no puede existir. Bueno, hasta la Primera Guerra Mundial los Estados pesaban eso, fundamentalmente. Sí, en torno a un 10, ¿no? Bueno, 10 eran los de mayor tamaño. Sí. Inglaterra pesaba en torno al 10, 11%, y era un imperio que gestionaba colonias. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los países nórdicos hoy en día, o sea, los que hoy llamamos países nórdicos, Suecia, por ejemplo, el Estado, o Dinamarca, el Estado en estos países pesaba el 3%, 3,5%. Incluso en Estados Unidos, con todo lo que representaba, estaba por debajo del 5% del PIB. Increíble. Claro, es verdad que esas sociedades eran más pobres de lo que son ahora, y este suele ser el argumento, ¿no? Bueno, pues el Estado ha crecido y nos hemos vuelto más ricos, claro, pero la cuestión es, hay una relación de causalidad en esto, y aparentemente no la hay. ¿Por qué? Porque hay países que son mucho más ricos, incluso que nosotros, pero que nos pueden duplicar o casi triplicar en renta per cápita. Suiza, por ejemplo, Singapur, Hong Kong, aunque bueno, no es un Estado independiente, pero bueno, y tienen estados por debajo del 20% del PIB. Es decir, que el crecimiento del Estado, al menos hasta ciertos niveles, no impide el crecimiento económico, pero aquí no estamos hablando, podríamos hablar de economía, pero no estamos hablando de economía, estamos hablando de filosofía política. Y la cuestión es si esos estados tan gigantescos desde un punto de vista de la filosofía política son justificables, y desde una perspectiva liberal no lo son porque atentan contra la libertad de las personas.